Muy buenas noches a todos los que están presentes y a todas las personas que han podido organizar este gran encuentro. De verdad me encuentro muy emocionada con tanto cariño que nos han ido recibiendo desde el momento que he aterrizado a estas tierras de Buenos Aires, Argentina. En primer lugar, quiero decir que soy una mujer indígena aymara, que me he formado en las organizaciones sociales. Mi vida, mi educación ha sido más que todo en el área práctica de las organizaciones sociales. Desde un barrio, una zona y a nivel departamental y a nivel nacional. Nosotras las mujeres, si antes hemos sido discriminadas, hoy en día se nos ha convertido en un reto de ser un aporte en esta coyuntura histórica que vive Bolivia. Y en esa línea voy a compartir y me voy a ayudar con algunas diapositivas. Cuando me dan la invitación y veo el tema, con mujeres tendrá que pelear. Y me viene a mi mente y veo un poco la historia. Que han habido muchas mujeres peleando en la construcción y la reconstrucción de mi país. Mujeres indígenas, mujeres mineras, a lo largo de nuestra historia, quienes promovieron en principio la defensa de los derechos más fundamentales como la libertad, la justicia, el respeto por la identidad de nuestra nación. Tenemos varias guerrilleras, entre ellas están Bartolina Sisa, junto a Juliana Paz, Tupac Katari, hicieron el cerco para que el gobierno respete a las mujeres y el trabajo indígena en ese entonces. Posteriormente tenemos también a nuestra querida compañera heroína Juana Zurduy de Padilla, que leyendo la historia de Bartolina Sisa decidió seguir los pasos de Bartolina Sisa y hoy en día la organización donde llevo adelante se llama también Juana Zurduy de Padilla. Juana Zurduy de Padilla retorna en nuestras vidas en un puñado de mujeres y nosotras queremos ser como ella, junto a nuestro esposo y a nuestro hijo. Vamos a pelear. En ese entonces pelearon contra el colonialismo y nosotros decididas a pelear contra el imperialismo yanqui. También tenemos a Gregoria Paza, que comandó el ejército de Sorata, y muchas mujeres más. Pero ¿cuál ha sido el final de nuestras hermanas? Todas perseguidas, capturadas, sentenciadas a muerte. Estas mujeres son símbolo de un pasado que muestra el camino recorrido por nuestros ancestros y que guió el camino hacia adelante en la búsqueda de dignidad, igualdad como pueblos. Hay que pasar la diapositiva. Nosotras hemos vivido un gobierno dictatorial. Vivimos un largo periodo de dictaduras nefastas de gobierno, paramilitares, donde el lenguaje de poder era intolerancia, persecución, destierro, secuestro, desaparición, forzadas y asesinatos masivos. Entonces fueron mujeres. En el caso de mi país, la hermana Domitila Chungara, que junto a otras valientes hermanas mineras logra derrocar al dictador y promoverse convoque a una elección democrática. Domitila Chungara nació en La Yagua el 7 de mayo de 1937 en Catavi. Su participación como mujer ha sido muy importante. Por eso nosotros decimos, con mujeres tendrá que pelear porque no sentimos temor para enfrentarnos, movilizarnos y luchar cuando sentimos vulnerados nuestros derechos, vemos inequidad, porque para hacer respetar nuestros derechos no hay clase, no hay condición social,
color de piel, origen, cultura, credo o postura política, y decididas las mujeres a hacer respetar nuestros derechos. También pasamos a un Estado plurinacional de Bolivia. El emprendimiento de participación de las mujeres casi siempre fue resultado de la marginalización del Estado, y que lo único que ha logrado es promover y consolidar espacios de participación propia, ganados en escenarios de lucha y movilización. Hoy, si bien la lucha continúa, los escenarios son diferentes desde el 2005. Se consolidó en Bolivia el primer gobierno indígena a la cabeza del hermano Evo Morales Ayma, respaldado con más del 50% de votos y confianza de las y los bolivianos. Para los pueblos indígenas originarios, campesinos y comunidades afro es un reto, ya que luego de puras gestiones de gobierno de derecha es la primera vez que un partido político de izquierda indígena asume la presidencia. Primera acción inmediata es la modificación de nuestra Constitución Política del Estado. Una constitución política del Estado que han construido mujeres, hombres indígenas, y eso no significa que a los hermanos profesionales con teoría, con formación académica, no hemos hecho a un lado. Nos hemos unido. ¿Por qué nos hemos unido? Si bien las organizaciones sociales, las dirigentes, tenemos la práctica y hemos querido que nuestros hermanos profesionales puedan colaborarnos con el aspecto teórico, ya que de la práctica viene la teoría y no hay ningún problema de complementarnos y de unirnos para llevar adelante nuestro país. En esa línea, hoy en día dentro de la Cámara Legislativa hay 50% de mujeres y 50% de varones. No solamente es la equidad de género, sino que también es la diversidad. En la Cámara Legislativa se ve gente de diferentes naciones y gente profesional. En lo que yo soy parte de esa Cámara Legislativa hoy en día, y lo llevo con orgullo porque llevo estas polleras y vengo de una nación aymara. Y la voy a trabajar respondiendo a la demanda de mi pueblo. Estado laico. Nos declaramos país laico, reconociendo la pluralidad de creencias y reafirmando nuestro vínculo con la Madre Tierra, la Pachamama, como parte de los saberes y pensares de los pueblos indígenas originarios. La independencia entre Estado y religión es uno de los significativos avances. Implicará contar con un Estado laico que no permitirá que la Iglesia Católica interfiera en políticas públicas, especialmente las diseñadas por las mujeres. Hoy en día tranquilamente hacemos nuestros usos y costumbres, adoramos a la Madre Tierra, reconocemos y pagamos a la Madre Tierra, y los que quieren también son partícipes de iglesias católicas y otras religiones. Eso está respetado desde la Constitución Política del Estado. También estamos en un proceso de descolonización y despatriarcalización. Venimos trabajando bajo un enfoque descolonizador, que significa entrar en profundas reflexiones, puesto que el sistema colonial creó hondas raíces de desvalorización como pueblos y naciones, porque la implantación de la dominación se inició con la destrucción de la identidad y la dignidad humana, hecho que se repercutió en el trato de relación entre hombres y mujeres. Está comprobado que la participación de la mujer en el proceso histórico es conocido desde niveles jerárquicos hasta roles que reducen a un estatus pasivo.
y despatriarcalizador, que significa romper con el sistema de dominación masculinizado, reforzado por el colonialismo que asigna roles específicos en la división social del trabajo, la participación política, vida sexual y reproductiva, señalando diferencias de poder entre hombres versus mujeres. Por tanto, los procesos de descolonización, despatriarcalización están orientados al desmontaje de la estructura ideológica, política, económica y cultural que sostienen y reproducen la desigualdad social, la discriminación, opresión y subordinación de género son lamentablemente que no nos lleva a nada bueno. Lo que implica un proceso de transformación estructural de las relaciones de poder en el sentido del vivir bien, convivir en comunidad y la eliminación de patrones culturales y estereotipos sociales discriminatorios. Es un proceso de reconocimiento de la función de reproducción y del trabajo doméstico. Nosotros decimos, si en un hogar ponemos en práctica la descolonización, la despatriarcalización, asumiendo hombres y mujeres, roles y funciones del hogar, es un aporte en esta coyuntura histórica que estamos viviendo. Una cosa es que te digan la teoría y otra cosa es que pongas en práctica desde tu hogar y la puedas contar con sentimiento, pero no es fácil. Tampoco es imposible. Quiero decir que vengo de una familia muy violenta. Me casé muy temprana edad y también tropecé con un esposo muy machista y muy violento. Para mí no ha sido fácil romper esas cadenas de violencia. Nuestros abuelos nos decían, si te pega, es tu marido nomás te pega y tienes que respetar. Y no te puedes separar porque tienes tus hijos. Pero yo, Máxima, pensaba, mis hijos no son escudo y mis hijos no puedo convertir en una cadena interminable de violencia, porque la violencia genera más violencia. Si no doy alto yo, ¿quién lo va a dar un alto? Sí, por favor. Acá venías interculturalidad. El otro, El anterior es de patriarcalización. sí, sobre eso. Sí. Estamos hablando con fuerza también de la interculturalidad, reconociendo el pluralismo cultural y que habla de la convivencia social, una relación respetuosa entre culturas, donde se respetan sus derechos y se promueve la igualdad, y que esto se eleva también a la relación entre mujeres, hombres, mujeres, con respecto a su participación, aporte desde sus propias miradas. En los gobiernos neoliberales y en los gobiernos dictatoriales no se visibilizaba ni se mencionaba a nuestros hermanos indígenas. En Bolivia tenemos 36 naciones indígenas. Hoy en día son parte de la Cámara Legislativa y son también parte del órgano ejecutivo. Hoy en día nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma le dio el valor, le devolvió la dignidad a nuestros hermanos de naciones indígenas. Se establece también sanciones a toda forma de discriminación en razón de sexo, color y género, edad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, estado de embarazo y otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos y libertades de toda persona,
No discriminación en acceso, tenencia y herencia de tierra. El Estado tiene la obligación de promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en cuanto al acceso, tenencia y herencia de tierras. Dotará tierras fiscales a hombres y mujeres indígenas, campesinos, afrobolivianos y comunidades interculturales que no las poseen o la poseen insuficientemente. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de las tierras sin discriminación por el estado civil o unión conyugal. Un 24 de mayo del 2008, los hermanos de la ciudad de Chuquisaca se creían con sangre azul y maltrataron a nuestros hermanos y hermanas indígenas en plena plaza principal. Les desvistieron, les pegaron, les hicieron besar la tierra, quemaron la huipala, quemaron los ponchos. Y es por eso que se ha impulsado esta ley contra la discriminación, para que no vuelvan a humillar y a marginar y a discriminar a nuestros hermanos. Nosotras, las mujeres, hemos defendido y hemos impulsado y hemos presionado para que se pueda llevar adelante esta ley, porque los medios de comunicación de la derecha no quisieron que se apruebe esta ley. No simple en las áreas rurales ha pasado eso, queridos hermanos y hermanas. Quien habla ha sido también discriminada el 2000 en la avenida principal, queriendo subir a un minibús, cargado mi bebé y agarrado los pañales de mi bebé. Me dijeron que esa movilidad no era para mí, que yo debería ir con mis buzos a mi lugar, a mi comunidad. Y no solo eso, nosotros no podíamos pasar por la Plaza Murillo, no podíamos entrar a la Cámara Legislativa, no podíamos estar en el Palacio de Gobierno. El único delito, el único pecado es ser mujeres y hombres indígenas y llevar esta ropa que estoy llevando. Hoy en día agradezco a Dios y a la Pachamama de tener un presidente como Evo Morales Ayma, que nos ha abierto la puerta del Palacio de Gobierno y de la Cámara Legislativa. Hoy en día lo consideramos nuestra casa, estas instancias que se ven en la Plaza Murillo. Así nos abrió la puerta presidente Evo Morales Ayma. La participación política de hombres y mujeres en cuanto a derechos políticos, todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Para la representación política queda establecido que en elección de autoridades se garantizará igualdad de participación entre hombres y mujeres. Asimismo, se deberá adoptar un lenguaje no sexista en todos los cargos de representación en igualdad de condiciones. Actualmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional es la más paritaria de la historia, con alternancia. 80 hombres y 79 mujeres conforman el cuerpo de legisladores. La presencia de mujeres en el Parlamento nunca había sido superada antes. Hoy en día, con más del 3 Nunca había superado el tercio. Antes nunca había sido superada. Hoy tenemos con la mayoría para poder aprobar nuestras leyes que manda el pueblo y todo el pueblo boliviano. Tampoco hay en la ley, ni ninguna ley nos prohíbe la edad. Tenemos personas mayores, tenemos jóvenes. En esta legislatura hay compañeras de 28 años, hay compañeros muy jóvenes, hay compañeros mayores, adultas, y así nos complementamos. Si hemos llegado a la Cámara Legislativa, hemos llegado como hermanas y hermanos para poder trabajar. Y en esa línea
El mes de mayo me posesionan como presidenta de la Red Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia y estoy empujando ese caso haciendo alianzas estratégicas. Si el presidente Evo Morales Ayma trabaja desde que amanece hasta que anochece, esa es la línea que nos ha dado y nosotras acostumbradas a trabajar también en nuestras tierras desde 5 o 6 de la mañana, ahora al lado de nuestro presidente en la Cámara Legislativa, trabajando también desde muy temprano hasta muy tarde. Queremos dejar huellas, pero huellas muy marcadas para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, para que puedan continuar. Que ese lineamiento político no se pierda más después, sino se consolide más y más. La remuneración por el trabajo de igual valor sobre el derecho, el trabajo y el empleo. Uno de los avances más importantes en la nueva Constitución es que el Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor. Tanto en el ámbito público como en el privado, no podrán ser discriminadas o despedidas por estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijos, hijas. Se garantiza la inamovilidad de las hermanas embarazadas hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad. Equidad de género en educación, se incorporan los valores de equidad de género. La no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos, y el Estado garantiza el acceso a la educación y la permanencia en ella de las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. Antes, una mujer no podía conducir una movilidad, no podía ser mecánico. El sistema capitalista y el modelo neoliberal nos han marcado roles y funciones a las mujeres. Las mujeres para tener hijos, para cocinar, lavar, esperar al esposo con la cena, hasta ahí era. Hoy en día eso ha cambiado. Las mujeres, existen constructoras, secretarias, profesionales, existen mujeres que están manejando movilidad, son mecánicas y mucho más allá todavía. Nadie no nos puede coartar ese derecho, sino que los hombres tienen que entender que la corresponsabilidad es muy importante. Yo me acuerdo cuando recién he asumido la dirigencia, a las 2 de la tarde me llama un dirigente de la CETSUCB y me dice: Máxima, a las 3 de la tarde hay que viajar a Santa Cruz. Mi niña de 6 años estaba en el kinder. Llamo por celular a mi esposo y le digo: voy a viajar a Santa Cruz. Esas cosas no se habla por teléfono. ¿Y quién crees que va a ver la guagua? ¿Quién va a llevar al kinder? Llegué a la casa y me dice: llegas a la casa inmediatamente. Yo sí o sí tenía que llegar porque tenía que llevar mis cosas para viajar. Dice: yo no voy a ver más la guagua. Tú te quedas, aquí no hay viaje, me dijo. Está bien. Agarré a mi niña y le dije: ¿dónde vas con la bebé? Estoy yendo a buscar el padre de mi hija para que me ayude a cuidar. Porque yo sola no traje al mundo. Ahí ha tenido que entender claramente, también es una corresponsabilidad de las mujeres enseñar al esposo cómo peinarle, cómo atenderle, cómo llevarle, darle la oportunidad de que pueda lavar ropa, pueda cocinar, pueda limpiar la casa. Una primera vez se puede equivocar el esposo,
una segunda vez va a mejorar y la tercera vez nos ganarán. También estas presentaciones las hemos elaborado con diferentes representantes de las organizaciones sociales dentro de la Cámara, y ahí ha sido su participación muy importante, la Confederación Nacional de Mujeres de Comunidades Interculturales, que han hecho una ley sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Ellos ya han presentado a la Cámara, de la Cámara ha vuelto a salir para que se haga un solo documento con el Ministerio de Salud. ¿Por qué es reconocer los derechos sexuales y derechos reproductivos como parte de los derechos plenos de las y los bolivianos? El ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde la perspectiva despatriarcalizador generan condiciones para el ejercicio de la autonomía del cuerpo de las mujeres subordinadas por el poder colonial y patriarcal, con el control de su sexualidad principalmente desde la Iglesia. Por eso el Estado plurinacional ha asumido como desafío el diseño e implementación de medidas integrales intersectoriales en el ámbito educativo, de la salud, de la comunicación y laboral para lograr el ejercicio pleno de estos derechos en las mujeres, principalmente en el área rural. Ha sido un debate de las compañeras. También nos hemos hecho ayudar con los profesionales para que investiguen cuántas mujeres tienen 8, 10, 11 hijos. ¿Cómo se van desgastándose? Si bien no te alcanza dinero para 2 hijos, ¿cómo te puede alcanzar para 10, 11 hijos? Por un lado. Por otro lado, también se han visto las violaciones a jovencitas, a autoridades. Una experiencia, una amiga subalcaldesa ha sido violada y eso significó la desintegración de su hogar. Algunas compañeras que son dirigentes también, a sus 15, 14 años, que hoy en día se ha convertido en un reto de decir voy a defender a mis hijos. Y allá en Bolivia hay unos pequeños consultorios en condiciones infrahumanas donde se realizan el aborto, arriesgando su vida. Yo creo que en la mayoría de los países latinoamericanos está penalizado el aborto. Se hace un proceso. Si una niña de 10 años es violada y queda embarazada, se hace un proceso y la justicia demora. Después de 1 año y medio, 2 años, recién sale el fallo, cuando ya es muy tarde. Y muchas compañeras analizaron, investigaron, especialmente de la Confederación de Comunidades Interculturales, y simplemente que se pueda apresurar un poco más. Presentaron a la justicia, tocaron varias puertas y hoy en día simplemente con una denuncia se puede solucionar el problema. Las personas tenemos derecho a decidir, decían las compañeras, no a que nos impongan ni nos obliguen. Los que quieren tener, que lo tengan, y los que no quieren tener, que no lo tengan. En esa línea, la organización Juana Zurduy de Padilla también analiza y dice: ¿por qué tenemos tantos hijos? ¿Por qué no hay el respeto a la decisión de las mujeres? ¿Por qué solamente hay la satisfacción del varón? Porque nosotros vivimos en el cordón periurbano. ¿Qué nos dicen? Casada eres, estás obligada a tener tantas guaguas. Una guagua nace, la otra ya está viniendo. La otra nace,
la otra ya está viniendo. La primera guagua recibida, el primer bebé recibido con mucho cariño, esperado con mucho amor, comprando ropa, comprando una cosa, otra cosa, trabajando. El segundo ya no tanto. El tercero hasta el amor se pierde. El cuarto ya no. ¿Y cómo quedamos? A nosotros nos envolvían con una franela de la cintura y así nos hemos criado sin zapatos, sin una polera, sin chompa. El cuarto, el quinto hijo, así ya les criamos. ¿Y eso creen ustedes que nosotras somos felices? Y por eso queremos que haya respeto a las relaciones sexuales, que nos consulte a las mujeres también si tenemos deseo o no tenemos deseo, que no sea por la fuerza, que no sea cuando los varones quieren, sino que sea en un diálogo y en un acuerdo mutuo. También los varones tienen que pensar en el bienestar de nuestros hijos. Hoy en día vamos a hablar sobre trata y tráfico de personas, niños, adolescentes. No podemos entender, antes no se escuchaba. ¿Será que no denunciaban? Hoy se escucha mucho. Trata y tráfico de personas, jovencitas, jóvenes, adultos, personas mayores. También tenemos una ley para la trata y tráfico de personas. También sabemos que hay un tráfico de órganos. Nuestra preocupación es muy grande en Bolivia. Nos estamos organizándonos. Queremos hacer brigadas para poder proteger a nuestros niños, a nuestras hermanas, a quien sea le puede pasar. Otros con objeto de esclavizar, otros con objeto de prostituir y mucho más. No solo creo que se escuche en Bolivia, se escucha también en otros países. Y eso es una de las cosas que nos preocupa bastante. No quisiéramos pensar que hay otras manos que están metidas en trata y tráfico de personas para desgastar el liderazgo de nuestro presidente. No quisiéramos pensar, porque analizamos, si antes no había, hoy ¿por qué aparece tanto? Es un interrogante grande que nace entre nosotras. Para eso estamos las organizaciones sociales, para podernos organizar también y frenar de alguna manera esto. Pero también las autoridades competentes van investigando, van viendo y van encontrando, no mucho en una imprenta, y estaban prostituyendo jovencitas y han tenido que ir a la cárcel. Y así están encontrando, y ahí el pueblo boliviano también está en la obligación de ayudar y de colaborar para frenar esta situación. Hace rato les decía que estoy asumiendo también la red parlamentaria. He tenido la posibilidad de reunirme con el Consejo Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes. Ellos quieren hacer una organización social más. Me pidieron que se les pueda visibilizar por los medios de comunicación. Lo hice. El segundo paso es hacer cumbres departamentales para que puedan analizar sus demandas en 7 mesas. Pero no solamente niños, adolescentes de la ciudad, sino también de las provincias, de los que trabajan y de los niños en la calle. ¿Cómo ponemos alternativas de solución? En los 9 departamentos se harán 9 cumbres
y se terminará en una cumbre nacional donde entregarán una agenda al hermano presidente Evo Morales Saima. Tenemos que preparar a los niños, niñas, adolescentes, porque es la generación que va a consolidar el Estado plurinacional. Si nosotras no preparamos, ¿quiénes van a ser los que van a asumir? Y para nosotros es muy importante. La red parlamentaria hoy en día está compuesta por ambas cámaras. Antes solamente lo llevaba la Cámara de Diputados. Hoy en día, por primera vez en la historia, está asumiendo la presidencia una mujer de pollera y senadora, pero con muchas ganas y un reto también para responder a las demandas que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes. No solamente eso, también proteger de la violencia. A veces no solamente sufren violencia en la calle, también sufren violencia en sus propios hogares. ¿Pero por qué surge? El papá violenta con la mamá violenta con los hijos. Esa es la cadena. Y Paulo Freire decía en la pedagogía del oprimido, también han aprendido de los opresores para convertirse en opresores. Eso hay que romper. Eso no puede estar así. ¿Qué cosa más queremos hacer? Leyes que garanticen y promuevan los derechos de la infancia, niñez y adolescencia. Alianzas efectivas con otros órganos, ejecutivo, judicial y electoral, y otros sectores, empresas privadas, medios de comunicación y otros. Impulsar la participación activa y escuchar las voces y opinión de niños, niñas y adolescentes. Hombres y mujeres, asambleístas fortalecidas con conocimiento sobre instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen a la infancia, niñez, adolescencia y a la mujer. Fuentes de financiamiento del Tesoro General del Estado para políticas, planes, programas y servicios a favor de la infancia, niñez y adolescencia. Información, estudios y datos actualizados que sirvan para el diseño e implementación de leyes, políticas públicas, programas, proyectos a favor de la infancia, niñez y adolescencia de Bolivia. Para terminar, el tema es bien profundo. Con mujeres tendrán que pelear. Hermanas de los países latinoamericanos y, por qué no decir, de todos los países a nivel mundial, porque nos abraza un cielo azul y nos acoge la Madre Tierra a todos y a todas. Todos somos un solo hermano y una sola hermana. El imperialismo yanqui tendrá que pelear con mujeres para liberar del sistema capitalista y de los neoliberales, porque esta tierra nos ha abrazado con un objetivo de vivir bien, de ser una comunidad, de tener solidaridad, no para odiarnos entre nosotras, ni para estar en guerra entre nosotras, sino que hay que vivir como un solo hermano. Cuánto yo no quisiera ver a nivel mundial que estemos buscando el vivir bien. Es una filosofía y un lineamiento que ha dado nuestro canciller David Choquehuanca. El vivir bien no es vivir en abundancia, es vivir con dignidad, es un trabajo digno, una vivienda digna, y hay que aportar y hay que trabajar todos unidos. Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que queremos vivir. Y en esa línea estamos trabajando hombres y mujeres. A mí me gustaría de verdad que haya un cambio a nivel mundial. Hay un cambio, se ha iniciado cambio. Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina y muchos países más tienen que tomar ese lineamiento. Para eso estamos en esta tierra. Para eso la Madre Tierra nos ha acogido, hermanas y hermanos. Nos uniremos a la distancia, todas las mujeres, y nos ayudaremos para este proceso de cambio. No hay que mirar de la ventana, no hay que mirar de los balcones, hay que accionar, hay que trabajar.
y en Bolivia con mujeres tendrán que pelear porque queremos la reivindicación marítima, hermanas y hermanos. Muchas gracias.